Necesitamos que nos entreguen al bebé, que por favor se pongan la mano en el corazón. No sé, pero yo tenía un presentimiento que algo iba a pasar. Empezamos a forcejear. Esta desgraciada me dio la cara. Y ahí fue cuando ingresa una mujer con un pasamontañas también vestida, ropas oscuras. Era claro, su hijo no estaba. Los delincuentes se lo habían llevado. Eso fue terrible. Ya, eso es un vacío enorme, que no lo cubre nada ni nadie. Yo lo único que yo le decía a Dios, era que no me dejara ir, que mi criatura estaba en peligro con esa gente. Nunca pensé que ellos fueran a llevarse en el niño. Yo lo único que me quedaba era como, Dios mío, esto es una pesadilla que está pasando aquí. Pero decía, bueno, a mí lo único que me importa es que aparezca el niño y aparezca bien. Lo que más impacta al observarlo es que no estaba como si fuera la forma de alzar a un bebé, sino estaba de forma contraria. Su carita, la parte de arriba, y su tronco está esta parte. Parece como si lo hubieran cogido a la fuerza y lo hubieran metido empacado en la bolsa. ¿Quién estaba detrás del horrible asesinato de Luis Santiago Lozano? Ya él me comienza a confesar a mí que él era el que había recibido al niño, que lo había recibido en una bolsa plástica y que lo había lo había botado. ¿Y por qué? Buenas noches. Es la peor pesadilla para una madre que le roben a su bebé de sus brazos. Esta noche conocerán a Ivonne Lozano, una joven madre que asegura que una noche, en septiembre de 2008, unos encapuchados entraron a su casa, la golpearon y se llevaron a su pequeño hijo de 11 meses. Pero si ella no era una mujer rica, ni capaz de pagar un rescate, tampoco tenía problemas con nadie. ¿Quién querría quitarle a su bebé y por qué? Esta noche, ustedes serán testigos de un misterio que mantuvo perplejo al país entero. Alejandra Rodríguez le siguió el rastro al caso de Luis Santiago Lozano, el niño que terminó en manos de alguien que a toda costa estaba negando la sangre. Chía es el pueblo de la luna, no solo por lo resplandeciente que se ve en su cielo abierto, sino porque eso significa su nombre. Es un municipio que huele a campo y a ciudad. Escenarios como estos contrastan con el boyante comercio que poco a poco este municipio hereda de Bogotá por estar a pocos kilómetros de distancia. Y es aquí donde empezó la historia de amor entre Orlando Pelayo e Ivonne Lozano. Yo lo conocí por medio de una amiga, fuimos muy amigos mucho tiempo. Para Pelayo, un taxista separado de 55 años, fue un reto conquistar a Ivonne de 25.
me llevaba dulces, me llevaba detalles. Ivonne, trabajadora de un cultivo de flores, poco a poco fue cediendo y empezó una relación con él. Él era una persona muy callada, un excelente papá con sus hijos. Durante 10 meses la relación se fortaleció. Cada mes que cumplíamos, digamos, meses de relación o ya años, me llevaba dulces, me llevaba detalles. Era una persona muy detallista que se acordaba de las fechas. Pero la tranquilidad de ese primer año de idilio se vio amenazada por los celos de Orlando. A él no le gustaba, pues digamos que muchas veces salíamos los dos y empezaban a decirle, ay, suegrito me cuida a la niña o algo así. Se ponía bastante incómodo. Por otro lado, la familia de Ivonne no veía con buenos ojos esta relación. No, yo no estoy de acuerdo que, digamos, una persona le doble la edad a otra. Máximo 10 años de diferencia. Sin embargo, y pese a las advertencias de su familia, Ivonne continuó su relación con Orlando durante 5 años más. Pero en marzo de 2007, una noticia quebrantó la armonía de esta pareja. Después de mucho tiempo de relación, yo quedé embarazada de él. ¿Y quedó embarazada de qué pasó? ¿Cómo tomó la noticia? Pues al comienzo la tomó bruscamente porque él dijo que qué iban a pensar sus hijas, que ya eran unas señoras mayores, que ya eran unas personas mayores. Pues en el momento de yo ver la negativa, yo lo que le dije fue que dejáramos las cosas así, que yo no era la única mujer que iba a salir adelante con su hijo y decidí perdérmele mi tiempo de embarazo. Orlando Pelayo fue un padre ausente mientras transcurrió el embarazo de Ivonne Lozano. ¿Estaba dolida? Sí, bastante dolida porque pues a uno le duele que la persona que uno quiere tanto le salga con una negativa. Entonces eso fue pues duro y para mí pues asumir mi tiempo de embarazo sola, ir a mis ecografías sola, eso fue bastante. Todo el embarazo transcurrió bajo total normalidad. Al 6º mes de gestación, Ivonne se enteró de que tendría un niño. Ese día pues yo lloré de la emoción porque yo ya tenía a mi niña. Entonces yo quería tener la parejita de la niña y el niño. El 27 de octubre de 2007, Ivonne Lozano trajo al mundo a Luis Santiago, un hermoso niño que se convirtió en su mejor razón para olvidar a Orlando Pelayo. Era rosadito, sus ojos azules, hermoso, precioso. Para mí fue una bendición. Ese día yo no sabía qué decirle a Dios, darle gracias. Estaba muy emocionada porque realmente y sinceramente él fue una bendición en mi vida. Ivonne y Luis Santiago vivían juntos en esta finca en Tíquiza, a unos 4 kilómetros de Chía. Ivonne quería que su hijo creciera disfrutando del campo. Pero en diciembre de 2007, Orlando Pelayo reapareció. Me pidió perdón, me dijo que él me quería y quería conocer a su hijo, que a la final de cuentas era su hijo y que quería conocerlo, pues sin más yo accedí a que lo conociera, pues una mujer enamorada. Y más encima pues que el bebé era hermoso. Y así fue. Ivonne pensó que este era el comienzo de una vida en familia junto a Orlando y Luis Santiago y permitió que el padre de su nuevo hijo regresara a su vida. Iba a la casa, se apersonaba al niño. De pronto tanto en la parte económica no era tan responsable, porque pues yo tenía mi trabajo y yo le daba todo a mi hijo.
Sí. Igual yo no era como tanto que le pidiera porque yo tenía mi situación económica bien. Sí. Entonces, pues con el hecho de que él solamente ya estuviera con él y que estuviera presente con él y que lo quisiera y que tuviera esa imagen paternal, como que yo ya me conformaba. Luis Santiago crecía feliz. Aunque Orlando no vivía con ellos, permanecía varias horas al día con su hijo. ¿Y cómo era Luis Santiago con Orlando? Pa, decía. Entonces llegaba él con el carro y él ya sabía que él llegaba. Entonces empezaba pa, brum, brum. Era lindo. Cuando Ivonne cumplió la licencia de maternidad y tuvo que regresar a su trabajo, Luis Santiago pasaba la mayor parte del día en casa de sus abuelos maternos. Y yo lo cuidaba. Yo lo bañaba, le daba de comer, lo consentía y todo. Me decía mi gotica. Orlando Pelayo todos los días recogía muy temprano a Ivonne en su taxi y la llevaba a casa de sus padres. Cuando la noche caía, los llevaba nuevamente a la casa de Tiquiza y se iba. Así fue la rutina durante más de 9 meses, en los cuales Pelayo se comportaba como un padre ejemplar. El 24 de septiembre de 2008, cuando Luis Santiago ya tenía 11 meses, su abuela amaneció con un extraño presentimiento, sensación que aumentó antes de que llegaran Ivonne y Orlando para recoger al niño. Ese día, ayer eran las 7:30 cuando llegaron. El niño estaba dormidito. Yo lo saqué, que lo llevé hasta con todo el cuidado, con todo el cariño. No sé, pero yo tenía un presentimiento que algo iba a pasar. Una angustia, unos nervios. Ese día, después de recogerlos, Orlando dejó a Ivonne y al niño en su casa. Nos pusimos a ver televisión, le hice sopita porque la costumbre era darle su sopa porque él ya comía de todo. Cuando el sueño ya los estaba venciendo, unos extraños ruidos alertaron a Ivonne. Yo estaba aquí acostada. Aquí había una cama que era en el comienzo metálica, era una cama metálica. Yo estaba entre dormida, solo recuerdo haberlo visto cuando entró y empezó a golpear. Yo me intenté parar, empezamos a forcejear. Hubo un momento en el que yo logré zafarme de una mano, levanté el pasamontañas, le rasguñé la cara. Entonces ese momento fue cuando él dijo, esta desgraciada me dio la cara. Y ahí fue cuando ingresa una mujer con un pasamontañas también vestida de ropas oscuras, se sube sobre la cama y empieza a golpearme también. Ahí fue cuando empezaron a decirme que me dejara, que dónde estaba la plata. Ivonne había sido entrenada para trabajar en seguridad, por eso fue difícil para los delincuentes doblegarla. Yo los alcancé a golpear. Ahí fue cuando la mujer llegó y me dijo, o usted se deja hacer lo que toca hacerle, o su chino las paga. Esa fue la palabra de ella. Ahí mismo pues yo ya no puse más resistencia. ¿Qué le hicieron? Me empezaron a poner cintas en los pies, en ambos pies, en las manos. Ahí tirada en el piso estaba. Yo ya, hubo un momento en el que yo sentí que yo me iba. Y yo lo único que le pedí a Dios era que no me dejara ir. Porque mi hijo estaba en peligro. ¿Y usted escuchaba a Luis Santiago? Él lloraba. Él lloraba. Cuando yo ya me quedé callada, entonces yo me quedé quieta para que ellos pensaran que a mí ya me ha pasado algo, que yo estaba muerta, yo qué sé. Me quedé quieta, totalmente quieta, y ahí ya no escuché más al bebé. Ivonne no entendía quiénes eran estas personas ni los motivos que tenían para atacarla. Tampoco sabía qué suerte había corrido su bebé. Cuando me pude parar, estaba pegada a la cama. Me tocó pues con el mismo cuerpo correrla porque yo estaba amarrada de pies y manos, estaba vuelta una nada. Y logré salir a la sala. Salí por este lado. Esta puerta la cerraron con un candado. Sí. Yo por aquí no tenía salida. Aquí yo quedé totalmente
perdida, no había por dónde salir. Sí. Entonces ahí en ese momento lo que yo empecé a hacer fue a luchar para correr este sofá Y abrir esta puerta. y abrir esta puerta. Salgo por la puerta interna, Ajá. vengo a salir a esta habitación, pero por la puerta de adentro. Ahí salgo por este lado y ya empiezo a intentar salir de la casa como tal, Pero usted todavía estaba amarrada, Ivonne. amarrada de pies y manos. Y ya se había dado cuenta que Luis Santiago no estaba en la casa. En el momento que salí a la sala yo me di cuenta. ¿Por qué? Porque yo tenía la esperanza de que él estuviera ahí en el cochecito. Cuando me di cuenta me desesperé. Lo que hice fue para salir. Cuando usted sale por esa puerta va amarrada. Voy amarrada todavía, ¿Y cómo sale? caminando pero muy forzosamente porque yo estaba totalmente pegada y lo que estaba haciendo era prácticamente esto. Sí. ¿Y podía gritar o también continuaba? Estaba con la totalmente tapada con cintas y con una sábana. Y empiezo a empujar las cosas que la trancan. mano? Sí. Y de ahí inmediato yo ya empiezo a caminar por este pasillo, intentando gritar, intentando pedir ayuda, pero pues igual no podía gritar porque estaba totalmente con sábanas en la cara y todo. ¿Qué sentía Ivonne en ese momento? Un sentimiento de total angustia. Abro esta puerta y salgo ya a la calle, Sí. ¿Qué hora era, Ivonne, más o menos? más o menos como las 8:30, 9 de la noche. Llego a este mismo sitio y empiezo a intentar gritar, amarrada de pies y manos, con esa sábana en la cara, apretada al cuello. Yo ya sentía que me estaba asfixiando, empecé a intentar gritar y de allá viene un niño vecino a ayudarme. Era claro, su hijo no estaba. Los delincuentes se lo habían llevado. Mis golpes y el dolor que en ese momento sentía eran nada a comparación de la angustia que yo sentía de la suerte que hubiese corrido a mí. La angustia se apoderó de Ivonne. El ruido que hizo saliendo de la casa alertó a algunos vecinos que acudieron a ayudarla. Pronto la policía llegó a la finca para empezar a investigar quién se habría llevado a Luis Santiago. Era un hecho que Luis Santiago había sido secuestrado. Por eso sobre las 10 de la noche más o menos llegaron a esta casa las autoridades para empezar a buscar en cada uno de los rincones pistas de lo que podría haber pasado esa noche. Fue entonces cuando llegaron a esta zona de la casa y encontraron pisadas de 2 personas en el pasto, lo que confirmaba que efectivamente solo 2 criminales estaban involucrados en este suceso. Más acá, por este lado, las autoridades encontraron una media de niño entre las ramas que de inmediato entró a cadena de custodia porque podía tener información importante sobre los agresores. Pero esa no era la única pista que las autoridades iban a encontrar esa noche. Más adelante, un niño se acercó a uno de los policías y le dio una información clave. Un taxi habría estado rondando a la misma hora en que sucedieron los hechos por toda la finca y habría pasado varias veces de manera sospechosa. Esa sería la primera parte de la investigación sobre lo que habría ocurrido con Luis Santiago. Esa noche, Ivonne fue llevada al hospital de Chía para revisar los golpes que recibió. Hasta allí llegó Orlando Pelayo, el papá del niño secuestrado. Gaula le dio la noticia y él llegó al hospital con las personas del Gaula. Pues cuando me vio fue una reacción terrible, asustado. La reacción normal que uno tendría era una persona vuelta a una nada, golpeada. El subintendente del Gaula, Andrés Beltrán, encabezó la investigación. Exactamente, ¿qué pasó? Que llegamos a este lugar y una vez hicimos la inspección del sitio, escuchando en entrevista a la señora Ivonne, nos manifestó cómo fueron los hechos, los sucesos, cómo la amarraron a ella, la amordazaron. La hipótesis del Gaula era que se trataba de un secuestro extorsivo. Por eso interceptaron las líneas telefónicas. Pero los días pasaron e Ivonne nunca recibió ninguna llamada pidiendo un rescate. Yo no comía, yo no dormía. Esos fueron días pero terribles, eso fue un infierno para mí, para mi familia. ¿Y en todo eso cómo se comportaba Orlando? Pues él estaba pendiente,
muy entre comillas de las cosas. Él andaba como el padre abnegado, como la persona que está preocupada por su hijo. Me decía, no, mi amor, él es un angelito y él va a volver. Basados en el testimonio de Ivonne, las autoridades hicieron un retrato hablado del agresor que ella alcanzó a ver. Este fue entregado en todas las estaciones de policía de Chía y de Bogotá. La noticia de la desaparición del niño pronto empezó a rodar por todo Chía, luego por Bogotá y pronto se convirtió en una noticia nacional. Necesitamos que nos entreguen al bebé, que por favor se pongan la mano en el corazón. Ya salen los vecinos y la comunidad a buscar con afiches, con fotos del niño, ¿dónde está? Las autoridades intensificaron su búsqueda. Hubo marchas donde tanto Ivonne como Orlando Pelayo suplicaron que su hijo regresara. El gobierno ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien entregara información sobre el paradero del niño. Esto disparó las llamadas de miles de personas que entregaban detalles sin valor para la investigación. Pero una llamada recibida por el investigador Andrés Beltrán al tercer día de la desaparición de Santiago cambió el curso de esta investigación. La llamada era de un anónimo. Nos manifiesta que meses atrás le habían propuesto realizar un secuestro de un menor. Este anónimo aclaró que no aceptó realizar el secuestro, pero recordaba perfectamente los detalles del hombre que lo había buscado. Y él me decía que le parecía raro que la persona que lo había contactado a él era un taxista. El investigador relacionó aquella pista con la del niño que aseguró que la noche de los hechos había visto a un taxista rondando por la finca de Ivonne. ¿Quién sería este taxista? Después de 3 días de búsqueda del pequeño Luis Santiago Lozano, los investigadores del Gaula de la Policía y del CTI de la Fiscalía analizan la llamada anónima, en la que se asegura que días antes un taxista había ofrecido dinero para ejecutar el secuestro de un niño. ¿Qué tan valiosa podría ser esa pista? Así continúa la historia de Alejandra Rodríguez. De inmediato, las autoridades ordenaron rastrear la llamada para dar con el paradero de aquel misterioso colaborador y averiguar quién era, y tratar de establecer qué más sabía. Mientras tanto, Ivonne empezó a notar comportamientos extraños en el padre de su hijo. Que le timbrara el teléfono y no contestara. La masiva búsqueda continuaba. Luis Santiago se había convertido en un ícono nacional. Todos estaban a la expectativa de qué había pasado con el niño. 5 días después de la llamada, el colaborador misterioso fue ubicado en Chía. Su nombre es Julián Andrés Hernández. Esta fue su declaración ante las autoridades. Me dijo que si tenía un agente para que le sacara a un niño de la casa, pero cuando lo sacara no lo quería ver vivo, que lo botaran al río o que lo echaran a una bolsa, que no lo fueran a dejar en ninguna casa, porque los noticieros lo podían encontrar o daban recompensa. El colaborador señaló con nombre y apellido quién le pidió secuestrar al niño. Eso fue hace como 4 meses. Fue el señor Orlando Pelayo. Esta fue una declaración explosiva que dejó perplejos a los investigadores. Pero había una gran pregunta. ¿Sería que Pelayo sería capaz de maquinar el secuestro de su propio hijo? Y si era así, ¿por qué? Lo primero que había que hacer era hablar con Orlando Pelayo. Por eso la policía lo citó ante el fiscal asignado para el caso, Carlos Bejarano. Al principio Orlando Pelayo fue una persona que negó absolutamente su intervención en el acto. Él lloraba que mi hijo está perdido, pero todo eso era falso. Sin embargo, las autoridades no creyeron totalmente su defensa, por eso decidieron retenerlo para hacer un segundo interrogatorio. Y ya con el interrogatorio que se estaba llevando a cabo con él, quebró su voluntad y terminó diciendo que sí tenía que ver con el hecho. Después de reconocer que tenía algo que ver con la desaparición de su hijo, pidió la presencia de un abogado para continuar con su declaración. Lo haría ante Víctor González Arjona, el defensor público que asumió su defensa. Entonces él me dijo, mire, doctor, yo le pagué a 2 personas
para que me secuestraran a mí. Orlando Pelayo aceptó cargos y fue vinculado formalmente en el proceso como el autor del secuestro, pero aseguró que no sabía dónde estaba el menor, que quienes podían entregar detalles del paradero de Luis Santiago eran las personas que él había contratado para llevar a cabo el plan. ¿Quiénes eran estas dos personas? Marta Lucía Garzón Muñoz y al señor Jorge Orlando Ovalle Moreno. Eran novios y conocidos delincuentes en Chía. Él les manifestó a ellos que les ofrecía la suma de 500.000 pesos para que se llevaran al niño. Efectivamente, así sucedió. Inmediatamente obligaron a Pelayo a que a través de una línea interceptada llamara a la secuestradora Marta Garzón para preguntar por el niño. La mujer contestó la llamada y de inmediato la policía ubicó a los secuestradores. La ubicamos en la ciudad de Villavicencio. Allí fue donde le efectuamos la captura. Al llegar nosotros a capturar a esta mujer a este sitio, ella estaba en compañía de Jorge. Sí. Lo primero que lo observamos, esta persona, Jorge, mostraba un rasguño en el rostro. Coincidía con lo que nos había manifestado con anterioridad la señora Ivonne. Pero para la sorpresa de las autoridades, Luis Santiago no estaba tampoco con ellos. Los secuestradores se rehusaron a ofrecer más información sobre el paradero del hijo de Ivonne. Orlando Valle y Marta Garzón fueron capturados y traídos a Bogotá, donde los pusieron a disposición de un juez. Marta Garzón y Orlando Valle aceptaron cargos y fueron enviados a la cárcel por el delito de secuestro simple. El niño ya llevaba 6 días desaparecido y nadie entregaba detalles sobre su paradero. Yo le digo al fiscal, yo no tengo nada que ver. ¿Sí? En primera instancia yo acepto el secuestro porque yo acepto que lo secuestre, ¿sí? Orlando Valle, hoy recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, decidió hablar por primera vez con un medio de comunicación. Le narró a El Rastro detalles inéditos de su participación en el secuestro de Luis Santiago. El papá nos llaman, hace un contrato para secuestrarle a un niño. ¿Cuánto dinero le ofrecen? Me ofrece 14 millones de pesos. Ovalle asegura que Orlando estaba muy afanado por llevar a cabo el plan de secuestrar al niño. Ya como 15 días que me estaba contactando, pero entonces yo en esos días decía que no, y pues llegó un momento que pues me cogió mal económicamente y pues, participé. Yo le dije a Marta, pues vaya a entrar, lo mío son 14 millones, 7 antes y 7 después. Marta me dijo, sí, cuente con eso. Según Ovalle, después de que se tasó la cifra del secuestro, Pelayo, Marta y él se reunieron unas 3 veces para concertar los detalles. Orlando Valle asegura que el día en que secuestraron a Luis Santiago, el mismo Orlando Pelayo les facilitó todo y los llevó en su taxi hasta la casa donde Ivonne estaba con el niño. Me lleva a la casa donde está el niño, me muestra por dónde tengo que entrar y todo. Una vez Luis Santiago fue secuestrado, Ovalle asegura que Pelayo lo recogió a unas pocas cuadras de la casa. Cuando le entregó el niño a Orlando Pelayo, él también llega y me dice, bueno, Pelado, ya sabe que esto no se puede entregar a nadie para que mi patrón le vuelva a dar trabajo, ¿sí? Esas son las palabras que él me dice. ¿Y después usted qué hace? Yo arranco para mi casa. Esta es, según Ovalle, la última vez que vio a Luis Santiago. ¿Cómo me entero que es el papá? Cuando yo lo veo que está en la iglesia de Chía diciendo que por favor devuélvame a mi hijo, ¿sí? Entonces yo le digo a Marta, pero ese no fue el man que yo le entregué al hijo. Marta me dice, sí, ese es el mismo. Le dije, entonces, ¿qué hicieron con ese niño? Le pregunto. Me dice Marta, no, yo no sé. Usted sabe que nosotros se lo entregamos y yo me vine también y yo no sé qué pasaría ahí para allá. Estas fueron las mismas declaraciones que las autoridades escucharon de boca de Orlando Valle cuando aceptó cargos por el secuestro del niño. Con esta información, las autoridades seguían insistiéndole a Orlando Pelayo que entregara a razón de Luis Santiago, pues según los 2 secuestradores, en sus manos había quedado el menor. Cuando el bebé ya llevaba 7 días de desaparecido, llegó una sorpresiva confesión. Finalmente, Pelayo aceptó que él había recibido al niño de mano de sus secuestradores, pero eso no era todo. El 29 de septiembre, Orlando Pelayo entrega una nueva declaración a las autoridades. Esta vez asegura que él abandonó a su hijo en este paraje, en el Cerro de Lourdes, ubicado a unos 3 kilómetros de Chía. De inmediato se inician las operaciones y las autoridades inician un barrido por toda esta zona.
con una única misión: encontrar alguna pista del paradero de Luis Santiago. Pelayo en su declaración no especificó si el niño estaba vivo o muerto, ni mucho menos las razones para haberlo abandonado en ese lugar. Por eso todos guardaban la esperanza de encontrar a Luis Santiago sano y salvo. A mí me dijo pues una persona del Gaula, me dijo tranquila que el niño está bien y nosotros estamos bregando por traerlo a la casa. Con las coordenadas entregadas por Orlando Pelayo, el 30 de septiembre más de 21 hombres se desplazaron hasta este punto en el Cerro de Lourdes. Toda esta área fue revisada por parte de la policía y organismos de la Cruz Roja y la Defensa Civil nos colaboraron. Pero las horas iban pasando. ¿Cuánto dura ese barrido de toda esta zona? De todas estas zonas estamos hablando de un promedio de 3 a 4 horas. Lo que se le había indicado a los compañeros era que revisaran si veían cualquier tumulto, hojas, que las llegaran a levantar, o si veían algún orificio, que se acercaran para hacer la inspección visual. Por fin, a las 11:30 de la mañana, algo llamó la atención. Era un enigma. Orlando Pelayo, el padre de Luis Santiago, estaba detrás de su secuestro. Ahora lo más importante era encontrar al niño, pero ni el padre ni sus cómplices revelaban su paradero. ¿Qué lo motivó a perpetrar tan cruel e insólito delito contra su propio hijo? La respuesta dejaría sorprendidos a su familia, a las autoridades y a la comunidad durante mucho tiempo. Encuentra una lona blanca, se acerca, la abre y observa que en el interior ve como una cobija. Entonces él sin premura la levanta y le da vuelta. Al darle vuelta cae la cobija y cae el cuerpito del niño. Él del impacto mete un grito horrible y empieza a llorar. Claro, los demás nos venimos acercando. Al ver esa escena dramática nos afectó a todos. Claro, nos pusimos a llorar y avisamos. ¿Cómo estaba Luis Santiago, subintendente? En el momento que se halla el cuerpo, por lo que la zona es un terreno frío, sí. El cuerpo se encontraba especie como si estuviera momificado, pero lo que más impacta al observarlo es que no estaba como si fuera la forma de alzar a un bebé, sino estaba en forma contraria. Su carita la parte de arriba y su tronco está esta parte. Parece como si lo hubieran cogido a la fuerza y lo habían metido empacado en la bolsa. ¿Qué ropa tenía? La ropa que él tenía era la misma ropa con la que lo habían secuestrado de su seno familiar y le hacía falta la media que nosotros habíamos utilizado para que los perros lo hubieran ayudado a ubicar. El CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo. Cuando llegan y me dicen, encontramos a tu hijo. Yo quiero ir a verlo, yo quiero ir a abrazarlo, bueno, con la emoción más grande del mundo. Cuando me dicen, pero es que tu hijo lo encontramos muerto. Yo gritaba, botaba todo. En ese momento a mí se me acabó la vida. Era como si le arrebataran a uno la vida. Ya no tenía sentido nada. O sea, lo único que yo quería era como coger ese tipo, acabarlo y acabarme a mí misma. En medicina legal se estableció que Luis Santiago murió por asfixia mecánica a las pocas horas de su rapto. Le taparon la boca. No hay signos en el cuello de estrangulamiento, simplemente con taparle la boca y la nariz. Le obstruyeron las vías de acceso de oxígeno. En su cuerpo se encontró una extraña evidencia. Se encontró rastros de fluido seminal. Se logró establecer que efectivamente
Esos rastros de fluido seminal estaban en el cuerpo del niño. Medicina legal estableció que pertenecían por ADN a Orlando Pelayo Rincón. Sin embargo, Orlando Pelayo nunca admitió haber abusado sexualmente de su hijo. Luis Santiago fue sepultado en Chía en una multitudinaria despedida. Despedida que Ivonne soportó con fortaleza por una razón: estaba embarazada. Yo dije que la criatura que yo estaba esperando no tenía la culpa de nada, de absolutamente nada, y que era un angelito igual que Santiago y que no merecía nada de lo que en este momento estaba pasando. Finalmente, un mes después de la muerte de Luis Santiago y cuando el juicio ya había arrancado, Pelayo decidió confesarle a su abogado lo que todos querían escuchar: el por qué desapareció a su hijo. Que tenía problemas con Ivonne y con su esposa, y que parecería ser para él que el menor era una especie como de obstáculo dentro de esas relaciones, y que él quería desaparecerlo. Pelayo asesinó a su bebé porque era la evidencia de su infidelidad. Incluso la esposa de Pelayo, Edelmira Sánchez, conocía a Ivonne y sabía que tenía un hijo. Pero no sabía ella que el niño que ella tenía era de Pelayo. Pero esas no son razones. O sea, no son razones lógicas para acabar con la vida de una criatura inocente. Yo no sabía que ese señor era casado, tenía más problemas. Orlando Valle y Marta Garzón fueron procesados por homicidio agravado y secuestro, aunque solo aceptaron cargos por el plagio. Orlando Pelayo enfrentó cargos como autor intelectual del crimen de Luis Santiago. Porque yo fui la persona que planeé el caso y organicé todo. Para las autoridades, el plan que orquestaron estas tres personas fue determinante para ocasionar la muerte del menor. A usted, Marta Lucía Garzón Muñoz, y a usted, Jorge Orlando Ovalle Moreno. Y la juez Juanita Gómez los encontró culpables. Establecido el dicho quantum punitivo, es decir, 326 meses más 16 días de prisión. El 13 de diciembre de 2008, Pelayo fue condenado a 55 años de prisión, pena que se encuentra pagando en la cárcel de Valledupar. Ovalle está en Cómbita y Garzón en el Pedregal en Medellín. Ivonne continuó su vida. Los recuerdos de Luis Santiago siguen ahí, esperando a ser removidos en cualquier momento de tristeza. Ella no puede borrar lo imborrable. Su ropita. El recuerdo del tesoro más preciado que tengo. Y lo único que ya me acompaña de él. Por eso se aferra a esa conexión física que toda madre tiene con su hijo. Mi hijo, aunque no esté conmigo y aunque físicamente no esté conmigo, su alma y sus recuerdos están conmigo y los recuerdo con mucho amor. Y para mí él no está muerto. Aunque Ivonne quisiera borrar de su vida el nombre de Orlando Pelayo, no puede hacerlo. El hombre que asesinó a Luis Santiago siempre estará presente en su vida. El hijo que estaba esperando cuando Luis Santiago murió también es hijo de Orlando Pelayo. ¿Qué sabes tú de Luis Santiago? ¿Qué sabes de Santiago? Que se fue para el cielo. El secuestro y el asesinato de Luis Santiago Lozano cuando tenía solo 11 meses conmocionó al país y abrió el debate en el Congreso sobre la prisión perpetua para asesinos y violadores de niños. Eduardo Contreras habló con Ivonne Lozano, la mamá de Luis Santiago, que lleva 16 años luchando para que se endurezcan las penas contra los victimarios, porque sigue pasando todos los días, y también por reconstruir su vida luego de la tragedia. Santiago fue el amor a primera vista
Ese día cuando me lo pasa el doctor, lo miro. Miro sus ojitos, los abre y me mira. Y me hace la boquita como si me fuera a hablar. Dios, eso fue... Yo digo que ese es el verdadero amor a primera vista. Yo quedé enamorada de él inmediatamente. Boba, loca con él. Tenía los ojos azul profundo como el cielo. Pesó 3.7 kilogramos y midió 50 centímetros. El 24 de octubre, el día que nació, su abuelo interrumpió el programa de radio que locutaba para anunciar que había llegado a este mundo. Fue el día más feliz de la vida de Ivonne. Yo iba a ponerle Joan Sebastián. Y mi hermana, no, pues es que Sebastián, no, es que ese nombre no me gusta, es como tan común. Y, pero entonces, ¿qué nombre le pongo? Entonces mi hermana me dijo, ay, Santiago es un nombre muy lindo. Y como ella iba a ser la madrina de él, pues yo dije, sí, rico, y el nombre no está feo. Dijo, entonces Santiago, pero ¿con qué rima Santiago para el otro nombre? Yo le dije, no, yo quiero que lleve el nombre del papá de mi papá. Entonces quedó Luis Santiago. Luis Santiago era su vida. Le recordaba a su abuelo, Herbert Hermann, un alemán que cruzó el océano durante la Segunda Guerra Mundial y llegó a Colombia a empezar de nuevo. Tenía un trajecito amarillo, pero a él no le gustaba. Cada vez que lo ponía, me ponía todo bravo. Y yo le decía, ay, mi pollito. Ivonne trabajaba en un cultivo de flores y contaba los minutos para llegar a la casa luego de la jornada a reencontrarse con Luis Santiago. Yo llegaba y le sacaba las moras de la matica y a él le encantaban. Cuando nos poníamos a jugar con un miquito que él tenía, él era los carcajadones. A él le encantaba ese muñequito. Una rutina que repitió durante 11 meses, viendo a Luis Santiago crecer. Verlo empezar a intentar hablar, a empezar a gatear. Él era muy consentido. La finca donde vivían, junto a la tía de Ivonne, estaba rodeada de naturaleza. Un lugar tranquilo en la vereda Tiquiza de Chía, en el que despertaban con el canto de los pájaros. La casa más cercana estaba a varias cuadras de distancia. Todo alrededor era potrero, no había, digamos, alguna casita así como muy cercana, no. Esto era una finca, aquello era un potrero. La casa más cercana que quedaba era esa casita blanca que se ve allá. Era 23 de septiembre. A Santiago le faltaba un mes para cumplir un año. Todo transcurrió normalmente ese día. Ivonne llegó de trabajar y recogió al bebé donde sus papás. Ese día que pasó lo del secuestro de Santi, él estaba cumpliendo 11 mesecitos. Nosotros siempre le celebrábamos todos los meses. Siempre le comprábamos que su tortica, yo le compraba algún regalito, alguna ropita. Ese día le había comprado inclusive una colonia y le compré una ropita. Y le habíamos comprado una galleta gigante de chocolate con pepitas. A las 7:30 de la noche vieron juntos la televisión e Ivonne le preparó un tetero a Luis Santiago. Ya me estaba quedando dormida viendo la novela cuando yo siento que, abren de un golpe la puerta. Cuando yo siento que alguien me está observando, veo a la entrada a la puerta del cuarto y veo a una persona totalmente vestida de negro de pies a cabeza. Ahí es cuando yo ya me alerto, me paro, me intento parar y empieza a golpearme el tipo. Y yo pues obviamente tampoco me le dejé, yo empecé a golpearlo, lo tumbé 2 veces contra un espejo grande que había, le alcanzó a levantar el pasamontañas y le rasguñó la cara. Nadie escuchó los gritos esa noche. Ivonne vio a una segunda persona que entró a la habitación. Por su voz, supo que era una mujer. Entre ambos intentaban someterla. Empiezan a golpear, me ponen cinta en pies y manos, me ponen cinta en la cara, me ponen una sábana al cuello y me la superaprietan. Ese era el espacio donde vivíamos con Santiago. Esa parte de la casa es como si se hubiera detenido en el tiempo. Luego de minutos que parecieron horas, vino el silencio. No podía respirar por la presión de la cinta en su cuello. Tampoco escuchaba a Santiago y se movió como pudo para tratar de salir de la casa y pedir ayuda. Salí como pude por este pasillo y cuando llego a esa puerta principal y la veo que está cerrada con un candado, más me desesperé porque mi hijo no estaba. Yo no entiendo de dónde saqué fuerzas, moví el sofá que estaba al costado de esa puerta. Yo me estaba ahogando.
Yo estaba, ya me sentía súper asfixiada, pero el desespero de saber que mi hijo no estaba y que lo tenían esos miserables, no me podía dejar en paz aquí tranquila y sola. Yo tenía que salir y luchar por mi hijo. Orlando Pelayo tenía 3 hijos y estaba divorciado. Doblaba la edad de Ivonne cuando se conocieron. Ella tenía 20 y él estaba próximo a los 50. Era taxista y la recogía en el cultivo de flores donde trabajaba. Me empezó a llamar la atención primero porque él me comentaba la situación que él tuvo con sus 2 primeras hijas, que pues él literal las crió juntas solo. Pues a mí me llamó la atención que él era muy buen papá, que fue una persona que luchó y sacó a sus hijas adelante, que no tomaba, que no fumaba. Parecía un tipo trabajador y confiable, que poco a poco fue ganando la atención de Ivonne y luego de 2 años se convirtió en su pareja. Ella pronto quedó embarazada. Lo primero que me tiró a decir fue como, ¿y cómo lo van a tomar mis hijas? Entonces, imagínate una mujer embarazada que se vuelve uno más susceptible que quién sabe qué. Pelearon y se distanciaron hasta el nacimiento de Luis Santiago. Luego de varios intentos, Orlando Pelayo logró convencer a Ivonne de empezar de nuevo y ser una familia. Planeaban irse a vivir juntos. Él iba, recogía al niño, estaba conmigo, salíamos. O sea, ya las cosas como que volvieron a coger como esa normalidad y pues yo ya lo empecé a ver otra vez como con esos ojos de amor. El día del secuestro, como todas las jornadas, Pelayo llevó a Ivonne y a Luis Santiago a la casa. Parecía otro día normal en la vida que empezaban. Llegó a la casa, acostó el niño en la cama. Estoy como 5 o 10 minutos con él, no fue mucho el tiempo que yo estuve con Pelayo. Y me dice, me tengo que ir, porque tengo que recoger al señor de la emisora de Chile. ¿Qué hora era? Eran como las 7:30 más o menos cuando él se fue. Minutos después de que Pelayo se fue, llegaron los secuestradores y se llevaron a Luis Santiago. Amarrada y a punto de asfixiarse, Ivonne pudo salir de la casa y se encontró con sus vecinos. Se desmayó minutos después. Ellos llamaron a la policía. Recobró el sentido en el hospital de Chía. Estaba muy golpeada. De no haber recibido ayuda, habría muerto. Esa misma noche, Orlando Pelayo la visitó en la clínica. Llegó como tipo 11:30 de la noche. Me dice, ¿qué pasó? El niño. Yo no, el niño lo secuestraron y yo llorando, atacada. Yo estaba en un estado de shock horrible. Yo lo único que hacía era llorar y gritar que mi niño. ¿Y él cómo se comportaba? No, en ese momento la cara de angustia fue tremenda. Y me empieza a decirme, no, mira, el niño va a aparecer, yo sé que el niño va a aparecer, él es un ángel y él tiene que aparecer. El secuestro de Luis Santiago fue noticia nacional. Sin embargo, los días pasaban sin avances notables en la investigación. Esos días de desaparición de mi hijo fueron un completo infierno. No tenía vida, no comía, no dormía, porque para mí llegar la noche era el infierno más grande de la vida, porque para mí era quedarme quieta y no hacer nada, y para mí eso era desesperante. ¿Y tú estuviste con él en esos días? Orlando todo el tiempo estuvo ahí en la casa. Llegaba ya, que qué habíamos sabido, que qué habían dicho los de la fiscalía, que qué se sabía, que bueno, en fin. Se organizó una velatón en la que Orlando Pelayo imploraba que su hijo volviera a casa sano y salvo. Que no le hagan daño a mi hijo y lo más pronto posible me lo devuelvan. Se termina la velatón, nos vamos. Ese día nos fuimos en el taxi mi papá, mi hermana y yo con él. Y empieza, venga, Ivonne. Pero yo en algún momento le dije a usted que perdiera al niño, que lo abortara. Yo le dije, no, ¿por qué me está diciendo eso? Me dice, porque es que a mí me citaron a las 6 mañana. Y me están diciendo que yo soy el principal sospechoso de la desaparición del niño. El gobierno duplicó la recompensa que se ofrecía por información sobre el niño y los investigadores recibieron una llamada que señaló a Pelayo como el autor intelectual del secuestro de su hijo. Luego de presionarlo en interrogatorios, él aceptó haber ordenado el secuestro y señaló a las 2 personas que contrató para llevarlo a cabo. Sus nombres eran Orlando Ovalle y Marta Garzón. Los secuestradores fueron capturados, aceptaron su responsabilidad, pero aseguraron haber entregado al niño vivo a su padre luego de raptarlo. Mi anhelo era que mi hijo llegara a mis brazos y darle un abrazo y nunca más separarme de él, porque yo sentía dentro de mi corazón que mi hijo tenía que llegar de nuevo con vida.
6 días después del secuestro, Orlando Pelayo le dijo finalmente a las autoridades dónde había dejado el niño. Cambió su versión en varias ocasiones. Sin embargo, se negó a decir si estaba vivo o muerto. Los hombres del Gaula guardaban la esperanza de encontrarlo sano y salvo. Hablan en otro medio y dicen que el niño ya lo han encontrado y que en horas de la madrugada llegaba el niño a la casa. Ese día fuimos, compramos un oso gigante. Mi mamá le tenía un veloncito pidiendo por su regreso. Compramos bombas. Las horas pasaron y no hubo más información. Al día siguiente, Ivonne recibió la noticia que más temía. Me dicen, Ivonne, ya encontramos a tu hijo. Ay, a mí cuando me dicen que ya tenían el niño, yo, ay, Dios mío santísimo, llévenme ya, yo quiero ver a mi hijo, no sé qué. Cuando me dice la directora de Libertad, no mamita, es que el niño está muerto. A mí se me acabó la vida. Ya lo que tenía yo para luchar, por luchar, ya no era. Ese día, el más duro de su vida, el más traumático, Ivonne supo que estaba embarazada de Orlando Pelayo. Eso fue un choque emocional terrible porque yo ya no quería seguir viviendo, mi vida no tenía sentido, pero estaba entre la espada y la pared porque ese ser inocente no tenía la culpa de lo que hizo este porquería de monstruo. El entierro de Luis Santiago conmocionó al país. Ivonne recibió apoyo psicológico junto a su familia. A pesar del dolor y la rabia, decidió seguir adelante con su embarazo. Fue un embarazo muy duro porque a mí me daban muchos ataques de ansiedad, mucha depresión, no me daban ganas de comer, mantenía llorando, metida en el cementerio. Eso era horrible. Ivonne tuvo un bebé que le devolvió la vida y la esperanza en medio del dolor. Nace mi bebé y yo ya empiezo a verlo, mi chinito tan bonito, tan lindo, porque, eso mejor dicho, ahí sí como dicen, el bebé arcoíris fue el que vino a transformar todo ese dolor como en otra esperanza. No digo que a cubrir el vacío de Santiago porque él es irreemplazable, pero sí vino por lo menos a darnos esa luz de esperanza y como esa alegría otra vez a la familia. ¿Cuántos años tiene él en este momento? 15 años, ya es un adolescente. Llegará el momento en que se pueda hablar de este tema con total tranquilidad con él, pero pues para mí su papá no es ese monstruo, su papá es Dios y el regalo que nos dio una recompensa a tanto dolor. Orlando Ovalle y Marta Garzón fueron condenados a 27 años de cárcel. Por su parte, Pelayo fue condenado a 58 años por el secuestro y asesinato de su hijo. Murió en 2023 en la cárcel, sin decir nunca la verdad de lo que ocurrió esa noche, luego de que los secuestradores le entregaron a Luis Santiago. ¿Por qué este miserable hizo eso? O sea, nunca se le dijo, venga, tiene que darle algo al niño. Lo único que tenía que darle era amor. Nunca se le exigió nada, nunca se le dijo nada. Es la hora así en que yo me pongo y yo pienso y yo digo, ¿por qué hizo eso? Para mi concepto como víctima, como mamá de un niño víctima, como fue Santiaguito, para mí me hubiera dado más paz que lo hubieran puesto en una silla eléctrica y hubieran acabado con su vida así como él no respetó la vida de mi hijo. Porque él no respetó la vida de mi bebé, de un ser inocente, de un ser que nunca le hizo nada, que lo único que le brindó fue ternura y amor, que le decía pa. Ivonne terminó el bachillerato, se cambió de casa y trabaja en una empresa de seguridad. Congresistas que están diciéndonos que es algo inhumano darle una prisión perpetua a un asesino, un violador de niños, pero qué más inhumano es coger una criatura inocente y violarla o asesinarla. Es activista y apoyó la ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños que la Corte Constitucional tumbó luego de su aprobación en el Senado en 2021. Lamentablemente somos el país del olvido. Mira lo que estamos viviendo ahorita. Después de Santiago fue Sara Sofía, fue Juliana Zamboni. Del niño Santiago, que fue el caso de Usme, que se quedó ahí en la impunidad. Un bebé también, 2 añitos,
un ser inocente que su muerte quedó impune. O sea, ¿cuántas cosas más tienen que vivir nuestros niños para que por fin nos demos cuenta como país que aquí no hay que premiar los malditos verdugos de nuestros niños, aquí hay que darles con toda? Y aquí lo único que hay que proteger, amar y respetar y hacer respetar por encima de lo que sea es a nuestros niños. Hacer respetar ese artículo 44 de nuestra Constitución donde dice que los derechos de los niños prevalecen sobre todo derecho. Como dice Ivonne, somos un país sin memoria, uno donde entre enero y agosto de 2024, 375 niños fueron asesinados. Luis Santiago tendría hoy 16 años. En su memoria, Ivonne sigue luchando para que su historia no se repita, para que no haya ni uno más. La Constitución dice que los derechos de los niños deben prevalecer sobre los demás, pero la realidad muestra otra cosa muy distinta. El número de casos de violencia contra menores subió en Colombia un 32.4% en el 2024 frente al año anterior. El debate no se puede quedar en las penas. Proteger a los niños para que no se conviertan en víctimas debe ser nuestra prioridad. Murió Orlando Pelayo, el hombre que planeó el secuestro y asesinato de su pequeño hijo Luis Santiago de 11 meses de edad en Chía, Cundinamarca, en septiembre de 2008. Pelayo, quien purgaba una condena de 58 años de cárcel en Valledupar, había sido trasladado el pasado 10 de abril al Hospital Rosario Pumarejo de López por presentar insuficiencia cardíaca, fallas renales y diabetes. En su momento, la Fiscalía argumentó que el hombre planeó el crimen para evadir la manutención del menor, facilitando una nueva relación con otra mujer. 2 personas más fueron condenadas por este crimen.